Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ya terminando esta semana, yo les recomiendo que no se paren de ahí. El programa completico va a estar súper bueno. Vamos a arrancar de una vez porque tenemos la bandeja llena de tubazos, noticias que son exclusivas, información de primera, pero además tenemos vía telefónica porque no se pudo comunicar por Skype desde Venezuela a Iván Ballesteros. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Un saludo para ti, tu equipo de trabajo y toda tu vasta audiencia dentro y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver por dónde comenzamos, Iván. Yo creo que tenemos que comenzar por algo que esta mañana cuando me levanté súper temprano, lo primero que vi fue que se hayan llevado a el expresidente de Brasil, Lula da Silva, se lo llevaron preso de su casa. Fueron a su casa, fue a su casa la policía, le tocó la puerta y simplemente se lo llevó por corrupto. Vamos a ver primero, antes de comentar eso, Iván, lo que La Voz de América, el trabajo periodístico de La Voz de América sobre este tema. Al exmandatario brasilero Luis Inácio Lula da Silva se le acusa de haber recibido el equivalente a $8 millones en beneficios ilícitos por parte de grandes constructoras vinculadas al caso de corrupción de la estatal Petrobras. Existe evidencia de pagos por beneficios. El expresidente fue llevado a declarar después de que agentes federales allanaran su casa en Sao Paulo. La fiscalía señaló que el operativo también incluyó registros a otras viviendas vinculadas a su familia e incluso a su ONG, el Instituto Lula. Una vez en libertad, da Silva negó las acusaciones y calificó el hecho como un show para los medios. No es posible que este país sea víctima de un espectáculo mediático. Pero según indicó vía Skype Peter Hakem del Centro Diálogo Interamericano, la manera en la que se llevó a cabo la detención indica la seriedad del caso en su contra. Son cargos importantes y tal vez tiene evidencia seria contra él. Si no, habría usado una forma menos pública. También aseguró que las acusaciones contra el exmandatario podrían tener graves consecuencias para el actual gobierno. Vai debilitar a Dilma, está bastante debilitado ya con un nivel de aprobación popular a 10% o menos y realmente tiene poco poder político. La detención desató violentas manifestaciones en el aeropuerto donde da Silva fue llevado a declarar y en las afueras de su residencia. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Iván, tal cual como lo dijo el experto, si los cargos no fueran graves, si no hubiera suficiente evidencia contra Lula da Silva, no se lo habrían llevado de la forma que lo hicieron. A pesar de que está en libertad en este momento, ya el experto, el que entrevistó a La Voz de América, dijo que los cargos son sumamente graves. Bueno, estamos hablando de $8 millones en corrupción. Bueno, fíjate una cosa, yo creo que las autoridades están en el camino correcto y tienen las pruebas muy claras, no solo para llevárselo a él de la forma como se lo llevaron detenido, sino que también se llevaron su hijo y algunos familiares también están siendo investigados por las autoridades brasileras por ese robo de ese dinero de Petrobras. Por eso es que hemos visto cómo este tipo de presidentes de izquierda que están en toda Latinoamérica tratan de perpetuarse en el poder para atrapar las triquiñuelas y los robos que hacen. Por eso él luchó que se quedara Dilma Rousseff. Dilma Rousseff está en el banquillo de los acusados también. Hay una indignación contra Dilma Rousseff por todos esos hechos de corrupción que inclusive están enlazados con otros países de Latinoamérica, como es el caso de este caso de Lula y Petrobras con Venezuela, que incluso se habla que tenían un mismo asesor para la campaña presidencial y que pagaron, financiaron la campaña en el caso de Hugo Chávez Frías. Por eso es que tú ves el caso de Evo Morales
cómo Evo quiere tratar de perpetuarse también en el poder y tratar de hacerle cambios a la Constitución. Entonces hizo un referéndum y perdió, y entonces están dando la vuelta a ver cómo se queda. En el reto ya a toda la población de Bolivia a que le hicieran un referéndum a ver si él se quedaba como presidente o no, si el pueblo quería que se quedara o no. Este es un problema que se viene dando en toda Latinoamérica, y Venezuela tampoco escapa de eso. Por eso vemos que el Maduro, que tiene agarrado todos los poderes para él, confiscado todos los poderes, como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia, trata de tapar no solo los hechos de corrupción, sino que tienen que perpetuarse en el poder, porque saben que si ellos salen del poder van a ser sometidos a investigación y se van a descubrir todos los hechos de corrupción que han cometido desde el poder. Por eso es que los presidentes de izquierda, cuando llegan para saquear y para destruir, como ha sido el caso de Venezuela. Por eso vemos cómo se vale Nicolás Maduro del Tribunal Supremo de Justicia para desconocer el poder legítimo, genuino, que tiene la Asamblea Nacional, puesto que es un poder que no fue puesto a dedo, sino que es un poder que fue electo por cada uno de los ciudadanos. Es tanto o más legítimo que el propio Tribunal Supremo de Justicia, que lo utilizan como un brazo armado de la presidencia, respaldado por la Fuerza Armada, para tratar de desconocer la autoridad y la misión que tiene la Asamblea Nacional. De eso no te me vayas a adelantar, porque vamos a comentar primero de lo internacional a lo nacional, porque también Obama, ahí metí a Iván con Obama. Obama prorrogó un año más la emergencia nacional sobre Venezuela, y esto es bien importante. Les voy a leer un poco lo que dice la nota de prensa. Dice que el presidente de Estados Unidos emitió este jueves una orden de continuidad, o sea, eso fue justo ayer, de continuidad de un año de la emergencia nacional declarada en el 2015 sobre Venezuela, donde se indicó la situación no ha mejorado, cosa que es obvia, sino que ha empeorado, y el gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos. Y explica que en marzo del año pasado, Obama emitió una orden ejecutiva por la que ampliaba además las sanciones a ciertos funcionarios del Ejecutivo venezolano, aludiendo a la crítica situación del país caribeño. Pero además, Iván, hay un informe también del Departamento de Estado que califica de fracaso la lucha antidroga en Venezuela. Es decir, que le están creciendo los enanos a este circo de Nicolás Maduro. Fíjate, la nota de prensa dice: Bolivia y Venezuela son, junto con Birmania, los países del mundo donde existe un fracaso demostrable a la hora de implementar sus obligaciones internacionales en la lucha antidroga, según el informe anual de Estados Unidos sobre el narcotráfico en el mundo. Dice que entre los mayores productores y países de tránsito de drogas del mundo se encuentra Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, por supuesto, además de Venezuela. Iván, hay una nota hoy, además, que explica de Nelson Boquerande, que dice que, entre otras cosas, aquí ha privado que, por supuesto, la violación a los derechos humanos se ha incrementado durante este año, pero el tema de los narcosobrinos también ha tenido que ver con esto, y todos los indicios de que el gobierno ha apoyado el terrorismo y el narcotráfico. Bueno, fíjate, en esa declaración que dio Obama no solo está Venezuela, también incluían a Bolivia en el fracaso de la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Lo de Venezuela es evidente, y por más que quieran taparlo, no van a lograr conseguirlo. Más cuando tienen el caso de los narcosobrinos, que cada día están declarando más, porque ellos están tratando de ver cómo disminuyen la condena que sabe que le van a salir, que le va a dar el tribunal, porque en Estados Unidos ese delito es penado de una o de otra forma, pero ellos van a tener que pagar por eso. Al pagar por eso, y para negociar ellos van a tener que dar información en la cual están en curso muchos civiles y militares aquí en Venezuela. Por eso vemos que la Fuerza Armada, que ahora se ha utilizado como un brazo armado del gobierno desde el punto de vista político, militar y social, bueno, la Fuerza Armada tapan o se hacen cómplices en esto con el gobierno nacional, porque saben
muchos de sus miembros están involucrados en el narcotráfico. Fíjate, ya para acá no es mentira, por lo menos el caso del mayor, el caso de 2 tenientes, y ahora recientemente uno que taparon. Y la información que tengo de compañeros de la Fuerza Armada es que desde el Ministerio de la Defensa, el general Padrino López no quiere que se hable de los casos de narcotráfico donde aparecen militares involucrados, porque eso está dañando o ha dañado totalmente la imagen de las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que ocurrió... Vamos a hablar de eso al regreso, Iván, porque vamos a un corte. Estaba revisando el teléfono además porque está ya llegando profusamente las imágenes y las pruebas del tema que vamos a hablar a continuación sobre lo que Padrino López está ordenando a través de un radiograma acerca de no obedecer, no acatar a la Asamblea Nacional. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos hablando con Iván Ballesteros, pero primero vamos a un corte, al regreso vamos a hablar de esto, vamos a pedirle su opinión a Iván Ballesteros sobre lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional, la violencia contra los parlamentarios y todo el panorama que hay en Venezuela, ya terminando esta semana. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y continuamos con Iván Ballesteros vía telefónica desde Venezuela. Iván, el tema del almirante que fue capturado con una gran cantidad de droga en la propia sede del Ministerio de la Defensa. ¿Por qué el nombre del almirante no termina de salir y Padrino López aparece aquí como el gran encubridor? En este caso ha salido el nombre del general que lo capturó, ha salido toda la información excepto el nombre del almirante a quien le pertenecen los kilos de cocaína. Bueno, esa es una orden que ha dado Padrino y él está dando el ejemplo, pues está tratando de encubrir a todos los involucrados dentro del narcotráfico que pertenezcan a la Fuerza Armada. Ya para nadie es un secreto que muchos oficiales en cualquiera de los niveles, sea oficial general, oficial superior, oficial subalterno o oficial técnico que esté involucrado en el narcotráfico, bueno, eso no lo quieren divulgar, supuestamente para tratar de mantener una imagen que ya no tiene y que nadie le cree a la Fuerza Armada. Pues las Fuerzas Armadas han estado muy desprestigiadas por la forma como han actuado los oficiales, que por lo general ya actúan descaradamente al margen de la Constitución Nacional, de su misión y de los deberes que tienen como ciudadanos. En este caso del almirante, que es el último, lo taparon, apareció una camioneta full de cocaína en el sótano donde estacionan los oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada, pero no han dado el nombre de quién es el responsable de esto, quién era el dueño de esa camioneta, que inclusive dijeron que la estaba manejando él mismo. Dieron el nombre de quien hizo toda la operación y dieron el nombre de quien tiene asignado el puesto en el Ministerio de la Defensa donde estaba parada la camioneta, que no es responsable de esto ni tiene nada que ver, pero se está tapando al involucrado, al traficante de droga con grado de almirante que labora en el Ministerio de la Defensa. Me imagino que todos están tan comprometidos porque todos se han convertido en una suerte de delincuentes de una o de otra forma, que nadie quiere hablar, porque si alguien habla, bueno, otro saca otra información, y aparte de eso que ya se habla descaradamente dentro de la Fuerza Armada de lucha entre los diferentes carteles o subcarteles en los cuales está organizado el narcotráfico dentro de la Fuerza Armada. Esto es muy grave porque se supone que los militares generales los llamaban a combatir el narcotráfico, pero resulta que aquí están involucrados y hasta ahorita se ve en la punta del iceberg, pero no se ve el iceberg completo. O sea que ahí debe haber mucha gente involucrada en esto, y no solo militares, también civiles. Por eso es que vemos que circula por la web y todos lados un oficio firmado por Padrino López, donde lo mandan a diferentes unidades de la Fuerza Armada para que los oficiales desconozcan. Vamos a verlo en pantalla, Iván. De la Asamblea Nacional. Vamos a ver ese oficio en pantalla. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo en pantalla.
Ponme, por favor, el oficio. Es un radiograma. Realmente el número del radiograma, primero está fechado 2 de marzo, es muy reciente, este mismo año, por supuesto. Y el número del radiograma es el 01583 y dice lo siguiente para quienes no puedan verlo en pantalla. PACOFI, según sentencia número 9 del 1 de marzo del 16, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó cada una de las funciones del Parlamento Nacional y estableció sus límites democráticos para garantizar el equilibrio entre los poderes y sus principios de autonomía, en virtud de la cual, a partir de la presente fecha, se ordena a todo el personal militar, indistintamente de su cargo, grado o jerarquía, que para poder atender convocatorias de cualquier tipo, invitaciones, comparecencias, reuniones u otras, cursadas por la Asamblea Nacional, deberán contar con la autorización previa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la FAM en su carácter de suprema autoridad jerárquica de la institución. En tal sentido, los comandantes de componentes, REDI, SODI, unidades operativas, directores de institutos educativos y jefes de dependencias de la FAM deberán orientar a sus subalternos sobre el estricto cumplimiento de la presente disposición. Es decir, y ahí están los sellos, lo afirma Vladimir Padrino López, quiere decir, Iván, que el ministro de la Defensa está instando a los subalternos y a todo el componente de la Fuerza Armada Nacional a que desconozca la autoridad de la Asamblea Nacional, es decir, a que violen la Constitución. Una de las cosas que les voy a decir es que recuerden que todas las indisciplinas, violaciones a la Constitución, violaciones a los derechos humanos son de carácter particular, personal. Es decir, que aunque estén obedeciendo órdenes, si violan la Constitución, si violan la ley, si violan los derechos humanos, cada uno de los oficiales y cada uno de los miembros de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional van a tener que responder ante la ley. Es decir, allá el que acate esta orden que es inconstitucional y es ilegítima y es ilegal. Iván. Bueno, por eso mismo que mandan un radiograma, porque llega a todas las unidades y a todos los niveles de oficiales que hay. ¿Qué es lo que se busca con esto? Primero, que nadie reconozca la Asamblea Nacional, y segundo, que todo el mundo se ponga o se cuadre, por decirlo así, a espaldas de la Constitución. Pero a espaldas de la Constitución. Claro, al margen de la Constitución, porque eso no es estipulado en la Constitución. Y cuando tú le das más valor al Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ahí se está demostrando claramente que tienen que estar aliados con el tribunal que puede absolver a cualquier oficial que esté metido dentro del mundo del narcotráfico o que esté dando declaraciones políticas a favor del gobierno. Entonces este mismo tribunal lo puede salvar. Por eso es que ellos buscan tener el brazo armado por ahora de la Fuerza Armada. Lo que no se están dando cuenta los oficiales, que todo esto contribuye para que en el futuro se le dé un vuelco a la organización militar, desaparezca y abra paso a unas milicias totalmente volcadas o salidas del PSUV, que sean el brazo armado de este tipo de gobierno, y se actúe pues como se actuó en Cuba. En estos días revisaba yo algunos documentos y leía algunas cosas y veía cómo fue que se fue eliminando la Fuerza Armada en Cuba, inclusive llegando al extremo de fusilar oficiales. Por eso es que tú ves que últimamente se ha desatado una persecución contra oficiales y lo están culpando de que están conspirando contra el gobierno, porque hay una cantidad creciente de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales que están descontentos de la manera como procede el gobierno y de los atropellos que está cometiendo y del irrespeto a los derechos humanos, y por eso están metiendo o deteniendo oficiales, porque ellos saben que el malestar está por dentro y les conviene hacer este tipo de detenciones para que sirvan de escarmiento para el resto de los oficiales que quieran rebelarse ante este gobierno corrupto que cada día queda más en entredicho, no solo a nivel nacional, por sino eso también es que, a nivel internacional. Por eso es que se filtran todas estas cosas, porque te voy a decir una cosa, que el 2 de marzo Padrino López como que estaba creativo, porque mira, aquí hay otra cosa que también está firmada por él el 2 de marzo,
y los preparativos, tiene que ver con los preparativos para el show que van a montar con motivo del tercer aniversario de la muerte del comandante supremo. Es que le llaman el tercer aniversario de la siembra del comandante, cosa tan espantosa, ¿no? Entonces, la orden que tenemos en pantalla, que también es un radiograma, el número del radiograma es 01599, bien cerquita del otro. ¿Cuántos radiogramas habrá entre el 83 anterior que leímos y el 99? ¿Qué otras ocurrencias de Padrino López habrá ahí? Fíjense, aquí dice, se ordena a los comandantes de componente, REDI, SODI, unidades operativas, directores de institutos educativos y jefes de dependencias de la FAM, dar cumplimiento a las siguientes actividades con motivo de conmemorarse el tercer aniversario de la siembra del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces son 4 actividades. La primera, toque de Diana Carabobo. La segunda, trote, oigan esto, clase de ridiculez. Porque además, déjenme decirle que por esta que viene ahora que les voy a leer, es que los oficiales están súper molestos y le enviaron esto a los medios. Bueno, me lo enviaron a mí y se lo enviaron a los demás periodistas. Trote con el estandarte del comandante supremo y cantos alegóricos. Imagínense usted tamaña ridiculez. Muéstrame ahí porque tenemos la foto del estandarte del comandante supremo. Ahí tenemos la imagen, vamos a verla en pantalla. Ahí tienen ustedes, ese es el estandarte. O sea, se supone que los oficiales tienen que salir el día, aquí está la fecha en que tienen que salir, que es el 5 de marzo. Ajá, tienen que salir a trotar con eso encima, la bandera roja horrenda esa encima. El número 3, la actividad número 3, salvas de fusilería y artillería según el armamento disponible, que no es ninguno. Ningún armamento disponible hay ahí, porque les da miedo entregar el armamento a los militares. Y la cuarta es retreta y música durante 1 hora, iniciando con el himno del 414, Bravos de Apure. ¿Eso qué es ese himno, Iván? Que yo no sé qué es eso. Ese es el himno del batallón de blindados, Bravo de Apure. Recuérdate que ese era uno de los cantos que hacía Chávez, porque Chávez estuvo en blindado, donde decían que venía el huracán blindado y que se llevaba todo por delante. Él utilizó eso como también el Patria Querida, que era un canto que se hacía en los trotes de cadete, entonces lo agarró como prácticamente himno del PSU, porque esto es una mezcolanza que hay entre lo militar y la política de izquierda. Chávez realmente no sabía dónde estaba parado, porque él tenía una ensalada mental y así puso el país y así puso la Fuerza Armada. Por eso es que yo digo que muchas veces cuando los oficiales se prestan para esto, porque no es el prestarse por cumplir una orden, es el prestarse por miedo, bueno, y entonces después no pueden quejarse. Ellos han sido utilizados para esto y por eso que yo digo que dentro de la Fuerza Armada, cuando pase todo esto, hay que hacer una gran reingeniería, Patricia, porque las Fuerzas Armadas no solo que han perdido prestigio, sino que han perdido credibilidad, organización, apresto operacional, la filosofía de la Fuerza Armada fue cambiada totalmente. Entonces aquí no se sabe si tenemos unos mercenarios pagados por toda la población o si verdaderamente tenemos una guerrilla armada, unos militantes del PSU. No se sabe qué es lo que hay. Por eso es que el pueblo ya no respeta a los militares y ellos tienen que salir uniformados para tratar y pasar desapercibidos, digo yo, con el uniforme y que no les digan nada, porque ya hasta los conocen. Por lo menos, ¿cómo crees tú que puede respetar a Padrino López? Un hombre que se ha prestado a lo que se ha prestado. Claro, su padre era un comunista en el pasado, y aparte de eso, está respaldado también por las triquiñuelas, que desde el punto de vista jurídico le cuadra a su propio suegro, el coronel Ángel Betancur Infante del Ejército también, quien era un vividor de la Cuarta República y ahora tiene todos los negocios junto con su hija en la Quinta República, pues, y por eso es que están tan cuadrados con el gobierno, y sobre todo se le subordinan a un individuo como Nicolás Maduro, que no tiene ningún conocimiento de la Fuerza Armada, que no tiene ningún cariño hacia la Fuerza Armada, porque si él viene de izquierda, los izquierdistas siempre han rechazado a los militares, pero entonces resulta que ahora los militares son las columnas que tiene este gobierno para mantenerse en el poder, porque de lo contrario, si aquí los militares hicieran como en el 58, se ponen del lado del pueblo, mira, estas
Bueno, Iván, se nos fue el tiempo y yo quiero que me des tu opinión bien corta de lo que está pasando en la Asamblea Nacional con respecto al Tribunal Supremo de Justicia y qué consideras tú, porque la gente se pregunta mucho eso, que se debería hacer en este momento en que el Tribunal Supremo de Justicia está pasando por encima de la Constitución y además enfrentándose a el único poder realmente legítimo que hay en el país, que es el poder legislativo. Bueno, yo lo que pienso, y te lo voy a contestar muy corto, aquí la Asamblea Nacional tiene que ser un poco más agresiva frente al gobierno, frente al Tribunal Supremo y la función que tendrían cada uno de los representantes del pueblo que electos por nosotros y que se encuentran en la Asamblea Nacional es movilizar a la población para darle un parado a esto rápidamente. Aquí hay que dar movilización de calle y enfrentar esta situación al costo que sea, porque si no lo hacemos, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de rodillas. Así es. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Se nos hizo corto los 2 segmentos contigo. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Patricia. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar con un joven venezolano, Saúl Acevedo, además es periodista, ha sido bien activo, militante de las protestas de calle en los Andes venezolanos, que ha escrito una carta diciéndole ahora no a la calle. A mí me llamó la atención y quiero que Saúl Acevedo nos cuente aquí por qué ahora él le dice no a la calle. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Saúl Acevedo en numerosas oportunidades ha estado en todos mis programas, en los programas que he tenido, porque Saúl es un periodista, un joven periodista venezolano que ha sido un militante de la calle, un militante de esa calle sabrosa que se ve en Venezuela y que arranca desde los Andes, y ahora ha escrito una carta abierta a los políticos que dice a la calle no. Tenemos una vez más en este programa a Saúl Acevedo vía Skype desde Venezuela. Y yo quiero, Saúl, que seas tuya. Yo leí la carta, pero yo quiero que tú compartas lo que es tu opinión con el resto de las personas que ven este programa, que son muchas. ¿Por qué tú ahora le dices que no a la calle? Bueno, primero que todo, agradecer la participación en tu espacio, Patricia. Saludar a todos los televidentes. Cabe destacar que ningún político hasta ahora se ha detenido a responder a esa carta abierta que es para ellos. Y con respecto a la carta, pues ya hemos vivido de verdad momentos muy difíciles. Seguimos viviendo momentos más difíciles todavía en la actualidad en el estado Táchira y en toda Venezuela, todos los venezolanos. Pero en este caso, mi llamado o en este caso la carta abierta que se titula No a la calle, es para llamar a la atención de toda la sociedad venezolana, y principalmente no a la calle de los políticos que están buscando son sus dividendos y sus intereses personales. No quiero decir con esto que yo estoy llamando a que no protestemos, todo lo contrario. Soy el primero en que siempre he llamado, y no solamente siempre he llamado, sino he estado al frente de la protesta cuando yo la llamo, o cuando yo la convoco, o cuando yo invito a sumarse al pueblo del Táchira y de San Cristóbal a las protestas pacíficas, además quiero destacar. Pero en este caso, muchos de los políticos que ahora pretenden y ya han estado llamando a la calle, me parece lo han hecho de manera muy irresponsable y de manera hipócrita. Y por eso mi carta abierta a los políticos, porque no podemos usar al pueblo, no podemos seguir usando al pueblo para dividendos políticos partidistas, para dividendos intereses de grupos, de sectores políticos del país, sean quienes sean. Hemos vivido la atrocidad, la crisis económica más grande de la historia de Venezuela, la crisis humanitaria en la que ya entramos en los últimos meses, en los últimos años en el país, gracias a unos políticos irresponsables, corruptos y delincuentes que están en el gobierno. Ellos usaron a la población como su dividendo político, a la población más pobre, a la población que creyó en ellos, a la población a la que ellos le entregaron migajas de la renta petrolera. Y hay otros políticos que dicen ser de oposición, pero en el 2014 dejaron a los venezolanos solos en las calles. Y no solamente nos dejaron solos en las calles, no nos apoyaron, sino que además nos señalaron de violentos. Y hicieron en conjunto al régimen
castromauristas hicieron un llamado a la paz. Pero ahora, Saúl, tú eres periodista y yo también quiero que me hables con nombre y apellido. ¿A quién te estás refiriendo? Explica bien la situación, porque además una pregunta que me hago yo y que se la tiene que hacer el resto de las personas que te escuchan es, entonces, ¿cuál es la salida? ¿De la mano de quién vamos a ir? Porque hace falta un liderazgo y el liderazgo aparentemente es el que está en la asamblea, es el que está ahí en las diferentes gobernaciones y alcaldías. Entonces, ¿a quién se le hace caso? ¿Con quién vamos hacia la salida? Bueno, esa es la grave crisis que también atraviesa Venezuela, no solamente la económica y la humanitaria, sino una enorme crisis de liderazgo. ¿Por qué? Porque debido a los intereses que tienen nuestros líderes, o en este caso dirigentes políticos de oposición, ellos dicen hoy una cosa y mañana dicen otra. Me refiero en el caso particular, por ejemplo, de Capriles Radonsky. Capriles Radonsky no apoyó la salida, que no era de Leopoldo López, sino que sigue siendo la salida que quiere la mayoría de los venezolanos, más del 90% de los venezolanos, que es la salida del régimen. Que en ese momento, en el 2014, no se dijo cuál o cómo era la salida. No es la salida de Leopoldo López. Leopoldo López se sumó a encabezar la salida. Capriles Radonsky no se sumó a encabezar la salida y antes del 2014 nos llamó a que él iba a dejar el pellejo, que confiáramos en él, que él iba a defender a todos los venezolanos y que saliéramos masivamente a apoyarlo a votar. Él ganó la elección a la presidencia de la República y lo reconoció recientemente en Globovisión en Vladimir Laguna, hace unos días atrás, que Nicolás Maduro le había robado las elecciones, los votos de las elecciones. Y él mandó a todos los venezolanos y a todos sus seguidores a bailar salsa. Hoy está invitando al referéndum revocatorio, a la calle y al referéndum revocatorio. ¿Para qué? Es la pregunta. Entonces ahí cuando yo digo, no, si es así, no. Si ir a la calle es ser carne de cañón de los políticos que quieren sacar un dividendo en las próximas elecciones a la gobernación, entonces yo no salgo a la calle. Pero si es salir a la calle para defender nuestros intereses, que no conseguimos papel toalé, que no conseguimos comida, que no podemos comprar con libertad, que no tenemos libertades económicas, que no tenemos libertades individuales, que no tenemos futuro, para salir de este régimen corrupto, podrido, comunista, entonces ahí sí salimos a la calle. Pero no para hacer carne de cañón y no para defender los intereses de un grupo político que está haciendo un juego político y un circo político en medio de la peor crisis humanitaria y social y económica de Venezuela desde la Asamblea Nacional. Entonces yo le pregunto a estos políticos que dicen ser de oposición, que no apoyaron la salida en el 2014, ¿para qué nos están llamando a la calle en el 2016? ¿Para qué? ¿Para qué nos están llamando a la calle? Dime una cosa, Saúl. Esta posición tuya es respaldada por otros jóvenes como tú o tú estás solo en esto, pues, en este sentimiento. Bueno, es producto de mi entendimiento, es producto de mi preocupación, es producto del análisis que no solamente como periodista, comunicador o venezolano o como luchador entiendo, sino además lo debo compartir. Si yo lo logro entender de esta manera y lo veo de esta manera, yo lo comparto de esa manera para llamar la atención por mi preocupación ante todo el pueblo que está no animado, sino está cansado, frustrado y además tiene la urgencia de que algo suceda para que nuestra situación cambie. Entonces, ante esta preocupación, yo hago el llamado. Nadie más me está respaldando, ni yo me debo la vocería de ningún grupo, ningún sector, lo estoy haciendo yo como venezolano, que ha participado en todo lo que hemos vivido, que se ha sumado a la lucha desde la libertad la defensa de la libertad de expresión como comunicador, como locutor de emisoras de radio acá en el Estado, que ha emplazado, que ha denunciado la corrupción del ciudadano gobernador y desde la gobernación del Estado Táchira, así como las situaciones que vivimos a nivel nacional. Entonces, ante esta preocupación de ver lo que está sucediendo, de que nuestros líderes no están asumiendo con responsabilidad, ni están dando una vía clara, una vía seria, una vía real. Todos fuimos a votar a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional quedó desmantelada. Yo lo hubiese podido decir antes de la elección, pero si yo lo decía, entonces yo era un abstencionista, sí, o yo quería sabotear la victoria de la Asamblea Nacional. Ganamos la Asamblea Nacional, ¿la ganamos para qué? O sea, ¿cuál es la estrategia que hay en el sector político de oposición? ¿Cuáles son los líderes que suben con los pantalones puestos y definen con claridad la defensa, el reclamo popular y la defensa del pueblo venezolano que está siendo humillado y mancillado en su honor y en su integridad como sociedad y como venezolano? Entonces, esa es mi preocupación.
Y más profundamente sobre esa preocupación y sobre esa carta abierta y sobre ese planteamiento, que no es no ir a protestar, sino vamos a salir a la calle a apoyar a quién, vamos a salir a la calle con cuáles condiciones, para que haya más muertos, para que hayan perseguidos. Más de uno de nosotros tiene ya asegurada la celda en la tumba, ni siquiera en el helicóptero, en la tumba, porque así nos lo han dicho. Entonces, ¿qué quieren? Poner otra vez la carne en el asador, que seamos la carne de cañón de ellos para ellos salir victoriosos y se repartan sus cuotas de poder en las gobernaciones, en las próximas venideras elecciones. Y que el país sigue igual, la crisis sigue igual, saliendo todos los días cuando nos toca a tratar de conseguir una crema dental por persona. Cuando llega, no hay ni papel toalé, no hay jabón. Entonces, mientras ellos están discutiendo sus cuotas de poder, de quiénes son los candidatos a la gobernación, de si es referéndum revocatorio para luego que nos roben las elecciones, el señor Capriles Radosky nos mande otra vez a bailar salsa, o si es enmienda o ahora son todas, no saben qué hacer, ninguno asume con la responsabilidad que tiene como político y como dirigentes políticos y con el liderazgo que algunos tienen, unos menos que otros. Ninguno asume con responsabilidad, señores, vamos a sacar a esta gente del poder por las vías constitucionales, legales, pacíficas y cívicas, con el pueblo en la calle, se tienen que ir del poder. Ninguno lo ha asumido, ¿vale? Ninguno lo ha asumido, por eso le digo, así no voy a la calle, yo no voy a la calle con ellos, yo no voy ni a la esquina con ellos. Con una persona que después terminan usando a los manifestantes y a los muertos es para sus intereses personales. Y así lo tengo que decir públicamente por la responsabilidad que tengo con mi país y con la libertad de los venezolanos. Y bueno, más allá de esto, sí. a los jóvenes que están en las calles, permíteme un segundito para darte un último detalle más. Claro. A los jóvenes que están en las calles, que tienen todo mi apoyo. Es más, yo cada vez que voy a hacer mercado, aquí más arriba de mi casa, y nada más me venden, como en esto, y nada más me venden una pasta de dientes, yo quisiera quemar el supermercado. Quisiera acabar con todo lo que nos están haciendo, de la rabia, de la ira y de la impotencia y de la humillación. Pero si yo hago eso, el dueño del supermercado no tiene la culpa. Claro. Los funcionarios policiales con los que nos enfrentamos a muerte en el 2014, se enfrentó la población a muerte en estos sectores de San Cristóbal, a muerte, no tienen la responsabilidad. Los que tienen la responsabilidad son los que están arriba en el poder. Desde el presidente para abajo, esos son los únicos responsables. No el policía, no al Guardia Nacional, que le quemaron la unidad de transporte recientemente, ¿verdad? Ellos no son los responsables. Entonces, ¿a qué es lo que le conviene al régimen? Que nosotros nos matemos entre venezolanos. Los funcionarios policiales ganan el mismo sueldo de una persona, de una secretaria o de un vigilante. Ellos no son los responsables del problema. Nos vamos a matar entre nosotros, entre policías, entre Guardia Nacional y estudiantes y civiles desarmados. No. Aquí tenemos que definir la situación, quiénes tienen la responsabilidad para definir la situación del país, quienes conducen al país, quienes conducen a la política, quienes conducen la política del país. Bueno, Saúl, gracias. Y aquí tuviste tu espacio y siempre lo vas a tener, tú sabes que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Sí, porque es que además lo importante es que así como piensa Saúl Acevedo, piensan muchísimos jóvenes venezolanos. Por eso tuvo ese espacio el día de hoy aquí en Agárrate. Por cierto, que hoy habíamos anunciado que Lester Toledo, que también es diputado en la Asamblea Nacional y diputado por la Mesa de la Unidad, iba a estar con nosotros el día de hoy, pero como tuvimos la bandeja tan llena, preferí dejarlo para el lunes, porque la posición de Lester Toledo también es bien importante. Y él dice que con todo esto que está pasando, queda reivindicada la salida que propuso Leopoldo López hace ya más de un año. Vamos a un corte, no te pierdas el final del programa y de la semana de hoy. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Andy Salandi es venezolano, ese personaje que ustedes vieron ahí en imagen lo tenemos aquí en el estudio y los premios que están recibiendo están aquí. Qué bello tenerte aquí, Andy. Qué bello terminar esta semana contigo. Patricia, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor tener la posibilidad de compartir con toda mi comunidad latina y sobre todo para mi comunidad venezolana la experiencia que ha sido para mí Toastmasters International. Cuéntanos esa experiencia. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Bueno, Toastmasters es una organización sin fines de lucro, fundada aquí en los Estados Unidos, tiene más de 80 años, está en todas partes del mundo y tiene gran fuerza en el Medio Oriente, que es donde estoy trabajando, donde yo estoy viviendo. Radicado. Y tiene una fuerza sorprendente. Quizás algo que me ha llamado la atención es cómo la comunidad árabe entiende que el poder que ellos pueden tener para poder crecer como comunidad es a través del inglés. Y Toastmasters te da todo el entrenamiento para poder ser comunicador, para poder llegar a las personas, pero sobre todo las cosas... A través del idioma inglés. A través del idioma inglés. Y eso es algo que ellos trabajan muchísimo, que es la parte que tú puedas ser orador, comunicador, líder, pero en inglés. Y para mí fue realmente un honor empezar a trabajar con Toastmasters. Toastmasters llega a mi vida por un trabajo voluntario para la escuela filipina y la escuela hindú. Ellos vieron en la empresa donde yo trabajo que tenía esas ganas de ayudar, de trabajar en la parte educativa, porque yo soy educador. Porque tú eres profesor de primaria. Sí, además, soy licenciado en Educación Integral. ¿Y te graduaste en Venezuela? Sí, en la Universidad Nacional Abierta. ¿Y cómo llegaste tú al Medio Oriente? Realmente me llegó una oferta de trabajo bien interesante, yo realmente no me lo esperaba. Estaban buscando una persona capaz de comunicarse en inglés y en español y capaz de no tenerle miedo a aprender árabe, ¿no? Esa es una de las cosas que decían, ¿tú serías capaz de aprender? Y bueno, yo soy profesor de idiomas, yo creo que me puedo defender, ¿no? Y que puedo hacerlo. ¿Fue complicado? Sí fue, Patricia, no te voy a negar que no. Pero fue una puerta que se abrió y en el momento perfecto de mi vida dije, bueno, lo voy a hacer. Aún yo en Venezuela tengo 2 academias de inglés que están ahí. Sí, todavía que funcionan. Funcionan, que de verdad que yo le doy muchas gracias a mi equipo de trabajo. Tengo un equipo maravilloso en Venezuela, un equipo que está entregado al proyecto y que saben mi compromiso a la educación y a formar, como decimos nosotros, formamos y educamos para el futuro. Qué importante es el inglés. Ahora que hay tanta migración venezolana, y nos hemos dado cuenta que importante hubiera sido salir de nuestro país ya con el idioma, con el manejo exacto del idioma y perfecto. Y qué complicado es a veces, mientras más mayores somos, aprenderlo, ¿no? Totalmente. Y creo que esa ha sido una de las inspiraciones que puedo tener gracias a Toastmasters que llega a mi vida, porque me di cuenta que los venezolanos podríamos llegar a muchísimos lugares más. Y simplemente tenemos una barrera, tenemos una frontera, que es algo que podemos dominar, que es el idioma inglés. Sí. Pero si nosotros nos dedicamos y estudiamos, lo podemos conseguir. Y realmente mi intención es motivar a cualquier latinoamericano, a cualquier persona que no hable inglés nativamente, a que se atreva, pero además es que se atreva, y que ¿sabes? Sí, que se atreva. Porque a veces el problema es ese, el problema es atreverse a decir las cosas mal dichas, pero decirlas hasta que aprendas a decirlas de la mejor manera, ¿no? Bueno, muchas veces yo pongo eso como ejemplo. Yo le digo a las personas cuando hago mis talleres motivacionales, yo les digo, por favor, recuerden que la actriz mejor pagada de la televisión norteamericana es Sofía Vergara, con acento, y tenemos muchísimos actores, cantantes, músicos, que realmente ellos tienen un acento, pero eso no se convierte en una barrera, eso no se convierte en una frontera. Y esa realmente creo que ha sido la bendición que he tenido gracias a Toastmasters, de darme ellos a mí la posibilidad de ser el conector entre Toastmasters, que está aquí en los Estados Unidos, que es una organización sin fines de lucro, que tú no tienes que pagar sino una membresía que es muy económica por el material de apoyo. Aquí hay una gran comunidad de Toastmasters en la Universidad FIU, para los que no saben, y hay varios ya clubes que han abierto aquí en Miami en inglés. Y la idea realmente es fomentar este proyecto gracias a Toastmasters en Latinoamérica. Esto es una gran herramienta para los venezolanos porque es una barrera, ha sido una barrera para quienes han llegado aquí y gente que ya tiene 30, 40 años y que le cuesta entrar en el idioma. Háblame de los premios. Patricia, algo muy interesante es que para poder yo haber competido, yo no tenía ningún club, porque no había club para latinos. Y fue la primera dificultad que yo tuve para ser un competidor de Toastmasters. Logro ser miembro de un club de filipinos porque cambian las reglas para permitir que el venezolano entre. Compito en mi club, gano. Compito en mi región como tal, gano. Compito en la nacional, no gano. Quedo de tercer lugar. Pero para mí, Patricia, eso era un triunfo inmenso. Claro.
por cosas del destino, el primero y el segundo lugar no podían ir a la competencia internacional en Dubái en el pasado mayo del 2015. Me llama el gobernador de Bahrein y me dice, Andy, nosotros confiamos en ti, queremos que nos representes, y has sido el primer latino y el primer suramericano en representar a esta isla en esta competencia. Y luego me entero que también en esa competencia no habían tenido ningún latinoamericano. Wow. Tú eres un orgullo para mí. Y tú para mí. Para que sepas, qué bello. Cuéntame, ¿hay muchos venezolanos en el Medio Oriente? Sí, vale, hay muchos, sobre todo en la parte de Arabia Saudita, porque Aramco, que es la gran petrolera de Arabia Saudita, recibe muy bien a los venezolanos, y le quiero mandar un saludo a todos, extensivo. Sé que están pendientes del programa, siempre estamos hablando del programa, y yo sé que todos están pendientes de lo que está ocurriendo en esta gira y en esta posibilidad de yo también llevar el mensaje de lo que tenemos que hacer y de lo que los venezolanos podemos lograr. Así es. Me dices que ahora te vas a convertir como una especie de embajador de Toastmasters, ¿no? Sí, Cuéntame bueno, cómo es eso. realmente ellos tomaron mi academia de la mano, Salandis Corporation, que es mi academia en Venezuela. En el Tigre, estaba en Suátegui, mi pueblito amado. Ay, vete del Tigre para el Medio Oriente. Y ellos dicen, mira, necesitamos fomentar más Toastmasters. Yo le digo, yo lo puedo hacer, pero a través de mi academia, porque tú siempre necesitas un equipo de trabajo, ya que esto es casi siempre voluntario. Y ellos me están apoyando ciertamente para que esta academia pueda funcionar en Brasil, que va a ser la primera sede fuera de Venezuela. Y la intención es poder traer toda esta información a todo el continente, y creo que Miami es el lugar más importante para poder difundir en el continente este trabajo y esta misión que podemos tener nosotros. El Youth Leadership Program, por ejemplo, es para niños de pocos recursos y debe ser gratuito. Debemos trabajar de manera voluntaria. Y bueno, sí, el trabajo ahora es tratar de difundir Toastmasters en Latinoamérica, y gracias a Dios han tomado mi academia y mi nombre para poder hacerlo. A ver, ¿hay algún contacto de alguien que esté interesado? Sí, Cuéntame sí. cómo se pueden comunicar Sí. con ustedes, Andy. Mire, yo siempre digo que las redes sociales es la mejor manera de llegar y es la manera más fácil. Yo los respondo personalmente, y cuando veo que la persona está realmente interesada en esto, los voy a ayudar y los voy a guiar por el camino correcto, y decirles qué clubes hay en su ciudad, en su país, o en su continente, o en su área, o cómo abrir uno, si ustedes desean abrir uno, ¿no? Pueden buscarme por Instagram, @teachersalandi, teachersalandi No sé con si Y. no lo tenemos para ponerlo en pantalla. Ajá, ¿Sí? vamos, ajá, ahí lo tenemos. Ahí está en pantalla, está Teacher Salandi, mi Twitter es Andy Salandi. También pueden ir a la página web www.salandiscorporation.com, que ahí tienen toda la información de la academia y nos pueden escribir directamente. Estamos buscando la manera de que Toastmaster crea una página para poder nosotros conectarnos con Latinoamérica, porque hasta los momentos tienen Toastmaster International en inglés, y estamos tratando de crear una plataforma para que sea Toastmaster Latinoamérica y pueda también ser accesible para las personas que hablan español o portugués, porque también no podemos olvidarnos que Latinoamérica es español, pero también es portugués. Vamos, despídete en inglés, por favor. Well, for me it's a big honor really to be here and having the chance to share my experience with all of you. I will always say that there's no limit to you. You can change your life, you can change your future if you believe in yourself and you educate yourself as a professional. Believe in yourself and you can do it. Gracias. Love you. Love you too, pero ya va, tengo una cosa que decirte. Ajá, cuéntame. Resulta que todas las personas que me conocen, yo sé que ustedes me conocen, en Bahrein, en Arabia Saudita, en Venezuela, en todas partes, que yo soy fan número 1 de Patricia Poleo. Yo soy tu fan número 1, creo. Muchas gracias. Y resulta que tu programa cumplió un año. Sí. No hubo ninguna celebración. Sí, y resulta que hoy tenemos una celebración para ti. ¿En serio? Sí, en serio. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué belleza! Es verdad, esto faltó. ¿Ah? Aquí está. Ah, bueno, aquí tenemos las tortas es de Simple, ¿cómo se dice en inglés? Simple Cakes. Simple Cakes Miami, tortas por encargo para cualquier tipo de ocasión. El teléfono es el 305-596-3232. Gracias, qué belleza, porque de verdad no lo habíamos celebrado. ¿Sabes qué? Una norma que tenemos aquí en el equipo es que todos los cumpleaños se celebran. Ahí tienen ustedes, gracias por esa torta. Y no lo habíamos celebrado, que yo creo que es el más importante. Totalmente. Porque como nos ha costado llegar al año y llegar hasta donde estamos. Es así. Y qué bello que tú estés aquí compartiendo esto con nosotros. Gracias, Andy. Gracias a ti, Patricia. Bueno, me despido hasta el lunes y yo hoy que estoy a dieta, pero bueno, aquí voy con esto, déjenme decirles, ya no las vamos a comer. Ahí tienen ustedes las imágenes, qué bellezas de torta. Muchísimas gracias, gracias Andy, gracias a todos por haber estado con nosotros aquí esta semana que ha sido tan difícil, tan complicada y tan controversial. Vamos a mostrar la torta, tiene el nombre de nuestro programa.
Me da miedo voltearle que se me vaya a echar a perder. Gracias, qué belleza de torta. Muchísimas gracias. Bueno, el primero de muchos años. Esperamos que sea así. Amén. Nos despedimos hasta el lunes. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.